En mi país, la libertad no es solo un delicado viento del alma, sino también un coraje de piel. En cada milímetro de su llanura infinita está tu nombre escrito, libertad. El 25 de abril de 1934 nace en la ciudad de Quetzaltenango Otto René Castillo, activista, escritor, guerrillero y uno de los máximos representantes de la poesía guatemalteca. Hijo de Juana de Dios Castillo Mérida y de Reginaldo Cabrera, quien no lo reconoció, fue el último de 5 hermanos. Procreó 4 hijos, 3 en Alemania y una hija en El Salvador. Después de la muerte de su abuelo, Juan de Dios Castillo y Castillo, en 1935, la familia de Otto entra en dificultades. Se trasladan con su madre y sus hermanos a vivir a una sola habitación. Otto fue conocido como un niño disciplinado y responsable. En el año de 1941 emigran hacia la capital Juana de Dios y sus 5 hijos. Yo creería que Otto René Castillo, sin duda alguna, es un poeta que por una parte no hemos logrado entender, por otra parte se ha sacralizado tanto que más allá de su imagen, que si bien es, digamos, como importante, es necesario poderlo estudiar desde diferentes visiones y desde diferentes puntos de vista. Lo primero que me llama la atención, y creo que con eso se debe partir la observación hacia Otto René Castillo, es una cita de Miguel Ángel Asturias en donde dice que el poeta es una construcción moral. Se graduó de bachiller en 1953 en el Instituto Nacional Central para Varones, en donde pertenecía a la agrupación estudiantil que se llamaba Alianza de la Juventud Democrática, que era una forma de autogobierno que le daba vida a las escuelas públicas de la secundaria durante el gobierno de Jacobo Arbenz. También estaba afiliado al Partido Guatemalteco del Trabajo. En 1954, debido a su oposición al golpe de Estado contra el gobierno de Arbenz, salió exiliado a El Salvador, donde trabajó en varios oficios. Regresó a su país 4 años después y estudió Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tras un año de brillante desenvolvimiento académico, partió a la República Democrática Alemana, donde obtuvo una beca para estudiar letras, la cual abandonó para integrarse a un grupo de cineastas que filmaban los levantamientos populares de la época. Una vez más retornó a Guatemala en 1964, pero nuevamente fue exiliado el año siguiente. No obstante, organizaciones políticas le nombraron representante de su país en el comité organizador del Festival Mundial de la Juventud y tuvo la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo. Yo, que pregoné el amor, la ternura entre los hombres, debo gritar, odiar, señalar al cobarde con un dedo más quemante que el fuego. ¡Qué terrible mi tiempo! Rápidamente uno se da cuenta de que Otto René es un símbolo. No se profundiza mucho en su vida ni en su trabajo, aún dentro del contexto y espacio que es favorable para eso, pero sí la presencia simbólica de Otto René es muy importante, ¿no? Con los pasos de los años vas entendiendo de que esa presencia se extiende más allá de las aulas universitarias. Con el paso de los años y mientras estudiaba en la capital, Otto René se convierte en presidente de la Asociación de Estudiantes Postprimaria. Era uno de los activistas más destacados del Partido Guatemalteco del Trabajo. Entra en contacto con la literatura revolucionaria y con iguales que despertaban la creación, la inquietud social a los problemas de una América Central esclavizada. Una poesía comprometida, que de hecho sí fue nombrada esa generación, la generación comprometida a la que perteneció Otto René, rompe con una tradición que se venía escribiendo en Guatemala y es en que el poeta se asume como un defensor de la gente, del pueblo, y eso es con eso rompe una tradición. También creo que es importante entender que Otto René Castillo pone a través de su poesía el tema del indígena guatemalteco, pero no visto desde lo folclórico, sino como el ser explotado históricamente en Guatemala, en un libro que se llama Tecumán, que también no es muy conocido, pero son piezas como muy interesantes para poder buscar. Los llevaron lejos de la ciudad,
y no volvieron a llorar sus ojos sobre las grises calles de mi país, ni volvió más la brisa a disolver su frente contra los carceleros, ni el luto dobló más su cintura en las pupilas claras del sol, ni el andamio biológico del puño se trepó de sombras. Lo impresionante de la obra de Otto René Castillo es que él se animó a denunciar en un momento en el que era muy difícil. Ahora para nosotros o para los jóvenes, para ustedes es un poco fácil pensar en escribir algo en contra de alguien o en contra de algún grupo o en contra de alguna presidencia, porque generalmente sí hay represión, pero los mecanismos de represión no son tan fuertes. En 1966 volvió a Guatemala e integró la guerrilla de las Fuerzas Armadas Rebeldes, negándose a permanecer en un refugio de la ciudad de Guatemala. Estuvo con los combatientes de la Sierra de las Minas, donde se dedicaba a preparar las obras de teatro de los combatientes representaban ante los campesinos del área para hacerles llegar el mensaje de la guerrilla. Asimismo, dado que las fuerzas guerrillas de ese entonces estaban integradas por jóvenes rebeldes, varios de los cuales provenían de las filas del ejército y otros eran estudiantes de secundaria de la Universidad Nacional, y 2 profesionales, un economista y un antropólogo. Las mismas carecían de sustento ideológico, por lo que cuando Castillo ingresó a las filas del movimiento, le asignaron la formación del combatiente de los conceptos teóricos del marxismo. Tras un combate con el ejército, fue herido y capturado por las fuerzas gubernamentales en la Sierra de las Minas, junto con Nora Pais, el amor de su vida. También combatiente guerrillera, y ambos quemados vivos el 17 de marzo de 1967. El 19 de marzo del año 2011, el presidente de Guatemala en ese entonces, Álvaro Colón, pidió perdón a la familia del poeta guatemalteco Otto René Castillo por su brutal y salvaje asesinato a manos de agentes del Estado perpetrado hace 44 años en el departamento de Zacapa. En una ceremonia especial realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, Colón, en representación del Estado guatemalteco, lamentó el daño ocasionado a la familia del poeta, a las letras del país y a la sociedad en general, y pidió perdón por ese crimen atroz. Familiares del poeta Otto René Castillo participaron en el acto en el que el Estado pidió perdón por el asesinato del poeta. Mil disculpas por tantos guatemaltecos que murieron en el camino, y con este acto espero que se mitigue un poco de dolor histórico, dijo Colón durante su discurso. El perdón es el primer paso del reconocimiento de la responsabilidad del Estado por este asesinato, dijo Sandino Castillo, hijo del poeta, al aceptar el homenaje póstumo ofrecido por el gobierno. Sin embargo, señaló, aún falta que los responsables sean llevados ante la justicia para que respondan por los asesinatos. Es pensar qué significa para la construcción de un territorio como el quetzalteco, como el de Guatemala, qué significa tener un poeta de ese calibre, comprometido, afín con la lucha social. ¿Qué significa para Quetzalteco? ¿Cómo podemos nosotros ahora, en este momento histórico que nos toca vivir, cómo podemos entender a Otto René Castillo? ¿Con qué visión lo vamos a leer? ¿Bajo qué perspectivas vamos a entender su trabajo y su lucha social? A mí me llama mucho. De Otto René. No hay muchos intelectuales ni muchos académicos locales actualmente que se dediquen a profundizar en la vida de él. Siempre hay gente que guarda conocimientos y guarda anécdotas, pero no hay una sistematización que podamos tener todos cerca, ¿no? que podamos alcanzar a las nuevas generaciones en el trabajo de Otto René Castillo. Tan fuertes. Él se atrevió a hablar en contra del sistema que estaba en ese momento, sabiendo de las repercusiones que iba a tener en su vida. Y por eso es triste ver cómo ahora en esta mal llamada cuna de la cultura no se tiene un museo dedicado a la casa donde él nació, vivió, no estoy muy segura, y tampoco se tiene no se hace mayor homenaje a la obra de él. Vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos.